Soy el estudiante Teófilo Walter Quispe Benítez. Tocar el tema de temas principales a los romanos. Primero, condición universal del pecado. Segundo, la justificación por fe. Tercero, santificación y nueva vida en Cristo. Cuarto, la soberanía de Dios en la salvación. Quinto, la vida cristiana en la comunidad. Sexto, unidad en la diversidad de judíos y gentiles. Séptimo, el ministerio y los planes ministeriales de Pablo. Octavo, saludos y relaciones ministeriales. Texto clave. Capítulo 1 del libro de Romanos, versos 16, versos 17, revisión Reina Valera 1960. Texto clave número 2, Romanos capítulo 8, verso 1, revisión Reina Valera 1960. La segunda pregunta me dice, ¿qué aspecto de Romanos desafía a tu vida cristiana? Lo leemos al margen. Lo que me desafía es el capítulo 12 del libro de Romanos. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Palabra de Dios. Bien, el desafío de este texto, el Espíritu Santo, dirigiéndose a mi persona, el culto racional, o sea, con entendimiento, bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo, todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, deben agradar a Dios, presentar ese sacrificio que le agrada a Dios. Y luego dice, no conforméis a este siglo. Este sistema en que nosotros vivimos, como cristianos, no debo dejarme moldear por la filosofía terrenal humana, sino debo ir renovando mi entendimiento a través de la palabra de Dios. Gracias. Continúa, compañero. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. El estudiante Percy Pérez Cuelles. En esta oportunidad estaremos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los temas principales del libro de Romanos y Gálatas? En el libro de Romanos, pues el tema principal se centra especialmente sobre la justificación por la fe, de cómo esto pues nos lleva a una reconciliación del hombre pecador a Dios. También en este libro pues se encuentran temas como la fe, la santificación, la ley, la libertad en Cristo, la predestinación y la elección. En el libro de Gálatas, pues mientras en este libro lo que se aborda, el tema principal es la libertad en Cristo y la salvación por la fe. Aquí pues se habla enfáticamente que no hay necesidad de someterse a la ley para alcanzar la justificación. En la siguiente pregunta, ¿qué aspectos de Romanos o Gálatas desafían más la vida cristiana y por qué? En el caso personal, en mi propia óptica como cristiano, la que desafía más en la vida cristiana es la que está registrado en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 16, cuando el apóstol dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Es que si nosotros vivimos conforme a la carne, los deseos carnales nos alejarán de Dios. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, esto nos llevará a una vida de obediencia, de devoción, de entrega a Dios y a hacer su perfecta voluntad. Adelante con el siguiente compañero. Amén, gracias. Bien, Dios lo bendiga. Soy el alumno Galo Pulquicóndor y continuando con el tema de los libros de Romanos y Gálatas, vemos que en el libro de Romanos tiene el tema relevante, la justificación por la fe, como también tiene como tema el pecado del hombre, la ley, el juicio, las obras, la gracia, la justificación, la santificación, y también tiene la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, etcétera. Amén. Y en el libro de Gálatas como tema relevante también tiene la justificación por la fe y no por las obras. Como también tiene como tema la libertad cristiana, la defensa del evangelio, los frutos del espíritu versus la obra de la carne, y también como el tema práctico, el cumplimiento de la ley real. El texto tan relevante, primer texto es Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como segundo texto clave está en el libro de Romanos capítulo 3, versículo
23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hace ver que el hombre no puede justificarse por cuanto todos han pecado y que necesitan buscar la salvación. El aspecto que desafía a mi vida se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuán importante es entender este texto para poder buscar y llenarnos del Señor, porque nosotros así no podemos entender nuestro carácter, no podemos ver sino en el espejo de la palabra de Dios, el cual nos lleva a buscar más del Señor y llenarnos del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios y para que la voluntad y los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas y podamos tener una buena relación con todos nuestros semejantes. Compañero, que continúa. Gloria a Dios. Agradezco al Señor por esta bendición. Y bueno, soy el alumno Cristian Eduardo Ballena Basilio. Y bueno, estamos aquí para poder responder a estas dos preguntas que nos han mandado. Y la primera pregunta es: ¿cuáles son los temas principales del libro de Romanos y Gálatas? Y en el libro de Romanos encontramos varios temas principales. La primera tema es la justificación de la fe. El segundo, el evangelio de la salvación, la justicia de Dios, la necesidad de la gracia, la santificación y la vida en Cristo, la reconciliación, la elección de Dios y la vida práctica en la iglesia, la esperanza y la resurrección. Y en el libro de Gálatas, ese libro tiene varios temas centrales, siendo y más importantes la justificación por la fe, la libertad en Cristo, el evangelio de la gracia y la vida en el espíritu, oposición al judaizantes, la vida práctica de amor y servicio. En la segunda pregunta, ¿qué aspectos de Romanos o Gálatas desafían más tu vida cristiana y por qué? A mi parecer, bueno, durante toda mi vida cristiana, el versículo y el capítulo de lo que me ha llevado en mi vida y sobre todo la experiencia que he tenido, me ha concordado con el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, donde nos habla: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Y por qué le hablo esto? Porque tuve una experiencia como hermano y como también como pastor en un grupo de hermanos de jóvenes, y donde quizás había resentimientos y donde pesaba todo en la obra del Señor. Y ahí eso me llevó a que tenía que madurar también espiritualmente. Y como el Señor, como Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. El Señor le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, a eso nos lleva a este capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que ese es el fruto del Espíritu. Si no hay estos frutos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos y sobre todo dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, continuando con esta exposición, queremos dar a conocer, ¿no?, los temas principales de Romanos y Gálatas. Bueno, comenzando con el libro de Romanos, podemos ver cómo se enfatiza, ¿no?, la culpabilidad del hombre a través del pecado, del desconocimiento de Dios, prácticamente sin esperanza. Pero si vemos más adelante, ¿no?, que Dios condena a todos a través del pecado, por cuando todos han pecado, pero para eso vino Cristo, para salvar y redimir. Bien vemos, ¿no?, cómo el justo es salvo, no por las obras de la ley, sino por el creer, por fe, en la fe de Cristo Jesús. Bueno, también podemos ver todo lo que es referente a Adán y Cristo, el postrer Adán, el primer Adán, y cómo Cristo Jesús vino a cumplir la ley a través de su muerte en la cruz. Así también vemos también cómo dan un realce, ¿no? De una aclaración sobre las costumbres judías, ¿no?, de no comer ciertas carnes, días de ceremonias, días de fiestas, lo cual era sombra de lo que iba a venir, que era Cristo. Yendo también ahora a lo que es el libro de Gálatas, es, por así decirlo, similar, porque comienza también en sus primeros capítulos hablando de que no hay otro evangelio, de que no hay otro mensaje más el que hemos recibido a través de Cristo. Y ahí podemos ver también cómo ahí da como punto central también, ¿no?, la salvación, no por las obras de la ley, sino por la gracia que es de Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver cómo habla sobre que hay que creer en este Dios Espíritu y verdad. Recibimos el Espíritu de Cristo a través de la fe en Él, ¿no? Como también nos habla sobre, ¿no?, la libertad que Cristo nos da a través de la fe en Él, ¿no?, y no volver a la esclavitud que antes andábamos, a través de ceremonias, a través de ritos, ¿no?, que todo era sombra de lo que iba a venir, que era Cristo Jesús. Y los versículos más relevantes que me traen a reflexión es el capítulo 1, versículo 19 de Romanos, donde nos habla que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. Y también Gálatas, capítulo 1, versículo 9, que nos habla sobre que no hay otro evangelio. Si un ángel del cielo nos revelara, nos hablara, tal vez otra revelación, no creamos que el evangelio verdadero es el que nos dio Jesucristo a través de su vida, pasión y muerte. Que Dios le bendiga, que continúe nuestro siguiente compañero.